Pontificia Universidad Javeriana, Centro Universidad Abierta. Itinerario presenta. Van a mostrar cómo las niñas de la concentración escolar San Agustín son muy disciplinadas. La escuela permite que mucha gente, al mismo tiempo, en un nivel graduado, en un tiempo pronosticable, a un costo predecible, mucha gente se apropie del mejor conocimiento que una sociedad posee. Esa es la potencia del sistema educativo. Uno puede criticar mucho el sistema educativo, pero hasta ahora no hemos ideado una mejor forma de cómo lograr que las nuevas generaciones se apropien masivamente del mejor conocimiento de una sociedad. Cursiva, para letras cursivas. Destrozos. La escuela en Colombia puede ser entendida como esa gran diversidad de posibilidades de comunidades educativas que es donde se está forjando el proyecto de nación. Y te hablo de diversidad porque definitivamente hay un matiz muy amplio que parte de un reconocimiento que valida una realidad en la Constitución política que considera que nuestro país es un país diverso. Y en ese sentido, pues no podemos hablar de una escuela, sino de muchas instituciones educativas. Aquí en Guambía tenemos la idea de hacer una educación propia, una educación a la manera guambiana, le decimos nosotros. Que uno podamos escribir nuestra lengua, que podamos investigar nuestra historia, que podamos investigar nuestras plantas, la botánica, que podamos investigar muchas cosas nuestras. Creemos que como maestros debemos responderle a la sociedad y debemos darle a la sociedad y devolverle lo que ella nos ha dado. A mí me parece que debe ser un lugar donde los alumnos puedan expresar primero expresarse como son y donde haya mucha creatividad, mucho diálogo, mucha escucha, ¿cierto?, por parte del profesor. Gracias. La escuela niega a los niños el juego, niega los tiempos de los niños, niega el querer de los niños. El ser humano de por sí aprende, pero se piensa que es el adulto el que tiene que estar diciendo lo que es lo que hay que aprender. Por una parte, el maestro tampoco ha logrado comunicarse como él, como es él, ¿no? Él todavía se viste de la ropa del adulto que tiene que formar al niño, ¿no? Entonces no logra ver que de pronto los medios de comunicación están por otro camino. Entonces cuando el maestro se acerca también a los medios de comunicación también les tiene miedo, también los tiene mitificados de alguna manera. Entonces para él los medios siguen siendo también mágicos, tampoco él tiene su propia palabra frente a eso. Entonces se asusta, también el miedo casi que el mismo que le provoca al niño el discurso del maestro, a él se lo provocan los medios.
Por otro lado, los medios siempre han sido culturalmente como la verdad, ¿no? La verdad revelada y lo que aparece, eso es lo que se piensa y eso es la opinión pública. Entonces, si el maestro no logra cuestionar eso, como que le da miedo. Entonces piensa que son, por una parte, que son un enemigo de sus trabajos en formación, en valores, en todo lo que tiene que hacer, y por otro lado piensa que no los puede tomar, que los medios son de las personas que solamente por tradición han mantenido económicamente el poder y que entonces no son para él. Él todavía considera que no son de uso cotidiano, entonces los ve medio mágicos y cree que trabajarlo con los niños implica muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, es complicadísimo, es algo que solamente lo pueden hacer los expertos y que la escuela está lejos todavía de eso. La tecnología es supremamente importante. En el siglo XXI, que estamos ya, Internet, todas las antenas parabólicas, los sistemas televisivos, bueno, todo lo que nos ha llegado últimamente, nos hace ver que estamos abocados a asumir, no a huirle a un proyecto que es la televisión. Siempre en la escuela ha habido un mito frente a la televisión, que eso es malo, pero nunca la escuela la había abordado. Todo cambio implica miedo, trae temor, trae inconvenientes, pero también trae expectativas, permite trazar metas. Y si 20 años de maestro, 20 años de maestro de escuela rural y de escuela urbana, del campo y la ciudad, me permitieron trabajar con la metodología tradicional, llegar a un punto donde te vamos a quitar las herramientas con las que siempre has trabajado. Vas a tener que abandonar un poquito el tablero, la tiza, los programas del Ministerio de Educación Nacional, los libros de las editoriales, las cartillas hechas por otros, para que empieces a construir algo nuevo en tu escuela, en tu clase, con tus alumnos. Eso da miedo. Eso crea un temor. Fracaso, triunfo. Pero lo que más preocupa es el alumno. Los medios son cada vez más centrales en el tiempo, en las mentalidades, en los comportamientos. Los medios están llenando cada vez más espacios. Entonces, en nuestro trabajo con maestros, lo primero que queremos decirles es que se metan en las culturas de los niños, o sea, que puedan realmente acercarse a lo que a los niños les interesa. Vamos a iniciar la clase de informática para este día. Como ustedes sabrán, en las clases anteriores nosotros estamos aprendiendo la forma de emplear el comando dir. Eso es lo que sucede cada vez que nosotros operamos el comando dir. De igual forma, este computador también nos presenta su pantallazo dependiendo de la unidad de disco que cargue y de las características que él presenta. ¿Entendido? En vista del hecho de que la ciencia del computador es una que está envolviendo casi todo aspecto de la sociedad, queríamos que los estudiantes a partir de este instante de su vida y esta etapa comenzaran a conocer lo que envolvía esta ciencia del computador y cómo los podía afectar en su etapa de crecimiento. Queríamos que desde ahora ellos fueran aprendiendo, teniendo maneras de tener contacto con ellos, fueran aprendiendo la forma de operarlo. De esa manera, con el pasar del tiempo, quizás manifestaran un interés más profundo en cuanto a esto y se perfeccionaran más en cuanto al manejo y la operación de los computadores. Bueno, a mí me gusta la clase de computación porque ahí el profesor explica la clase y uno se la tiene que grabar para que el día siguiente uno ya esté fresco y uno ahí con las teclas uno ya se sepa el abecedario aún así desordenado.
y con el Mau, ese es mi programa favorito porque con el Mau ahí tiene caricaturas con que jugar, pintar y señalar cosas sobre animales y también sobre los animales. A mí me gusta mucho porque allí en el internet es muy fácil conseguirlo, uno solo debe comprar el disquete y enseguida meterle en el computador. Me gusta la computación porque uno puede aprender mucho ya, puede aprender a hundir las teclas, a conectar el computador, a meter los CD, los discos, bueno, y grabar, no solamente meterlos, sino grabar, manejar el computador para poder grabar miles de cosas en el disquete. A mí me gusta la clase de informática porque esto es lo que me enseña así ya la materia que es de moda y así yo puedo en el futuro ya saber con qué defenderme. Me gusta la computación porque es un medio de comunicación hablando con otras personas mediante enviando cartas a otras personas en computador. También es un material donde se pueden conseguir tareas como de sociales, etc. Sonido, 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 sonido. Por favor, que hable Fanny. Su emisora Radio Escolar Portugal les desea muy buenos días a los niños, profesores y una bienvenida muy especial a los señores que hoy nos están visitando. Les dejo la sección de las coplas a Fanny Rocío. Buenos días niños, profesores y personas que nos visitan. Llegamos a la sección de la poesía, por lo tanto invitamos a la niña Leticia Tarazona para que nos declame la poesía El Botoncito. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Fue creciendo y mi sombra la pasó. Fue tan alto como un árbol y su frente como el sol. Un aplauso. Ahora quiero que ellos dejen su timidez y puedan expresarse tales como son, como son ellos. Por esto nosotros quisimos que los niños, sobre todo los niños de quinto, ya próximos a salir a su bachillerato, que ellos puedan elegir y puedan pedir, exigir. Y en cualquier ámbito, en cualquier parte, puedan ellos expresar todo lo que quieran. Hasta la expresión corporal cambia. Ya son como más alegres, más emotivos, preguntan más, son más dados a estar con los maestros y a compartir con sus compañeros. Muchísimo, muchísimo, porque ellos inclusive han pedido ir a la alcaldía para pedir cosas que necesitan para la escuela y lo han hecho. Y por ejemplo han redactado y llevan, y ellos mismos, sin necesidad de que los acompañe un maestro, ellos mismos entran y hablan. En lugar de la campana, establecemos un circuito de parlantes, entonces cuando comienza a sonar la música es porque hay recreo, y entonces hay profesores de baile, hay grupos de baile, hay concursos de baile, y cuando te apaga la música, entonces es porque es laboratorio o clase, es decir, metemos los medios, ¿no? Y finalmente la televisión en la vida escolar, ellos como emisores, como productores del mensaje, no como receptores solamente, y usted cambia completamente la escuela así. Les quiero avisar que aquí en el colegio Juan 23 ya están los uniformes de educación física. Ya pueden comprarlos. Ustedes saben que tenemos una emisora.
Yo le puse Radio Kids porque me suena, está como de moda y es muy chévere el nombre. Ya volvemos. Unas palabras a la no violencia. ¿Cómo duele, Señor, ver los campos infértiles en la falta de quien los cultive mientras la mano del hombre empuña las armas para matar a su hermano? El sistema comunicativo más poderoso que tiene una sociedad urbana no es la televisión, ni la radio, ni la prensa. El sistema comunicativo más poderoso que tiene una sociedad se llama el sistema educativo. Y es más poderoso desde múltiples maneras. O sea, piense usted que entre hoy a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche han pasado por el sistema educativo 10 millones de personas. Y son 10 millones de personas que pasan por una programación planificada, prevista, durante 175 días. Y pasan de una manera, pasan intencionalmente. O sea, los niños, aunque una vez se le da pereza ir a la escuela, una vez que llega a la escuela, su intencionalidad es aprender. O sea, todo es un sistema de comunicación con intencionalidades muy precisas, que la sociedad paga para que se comunique la sociedad. ¿Con qué se comunica la sociedad? ¿Qué es el sistema educativo? El gran esfuerzo de una sociedad por comunicarse con su conocimiento, con su saber. Insisto, entendiendo saber, el conocimiento, las tradiciones, los ritos, los mitos, los valores, las formas de ver el mundo, ¿sí? Entonces, no es que la comunicación llegue al sistema educativo, es un sistema de comunicación, llega al mayor sistema de comunicación. Entonces, ahí la pregunta se cambia un poco la película. La pregunta es, ¿qué alteraciones comunicativas dentro de ese sistema comunicativo ocurren cuando llegan otras estrategias comunicativas? Primero, yo creo que lo que pasa es, en la medida en que el medio, llamémoslo en este momento el periódico, la televisión, etcétera, contribuye a fortalecer ese sistema comunicativo que es el sistema de educación, tiene una explosión muy rápida. Porque en este caso el modelo, la estrategia comunicativa de la educación absorbe los otros medios. Y los maestros lo hacen con una facilidad increíble. Cuando él de alguna manera empieza como a generar pequeñas experiencias, que es un poco lo que se ha producido, que empieza a trabajar radio escolar, que puede hacerlo desde el cassette pasado a varios salones, o desde la emisora en el pedacito del recreo, o desde el video que se pasa entre varias escuelas. Entonces como que empieza a desmitificar eso y empieza a proyectarse. Cuesta trabajo un poco que escriban ese tipo de experiencias, pero lo hacen, ellos hacen mucho trabajo a nivel, incluso creen que eso no es producción de televisión, o no tiene, digamos, el estatus, pero se está provocando cosas en los niños. Mucho casi que el maestro debe dejar de pensar tanto en democracias, matemáticas, saberes, ecologías, y comenzar a decir cómo hago para contarles un cuento bien contado cada hora de clase dentro de eso. Aquí hay alumnos, niñas o niños, que han salido en el periódico. Tú eres una, Nancy. A ver, cuéntenos cómo, cuándo y por qué. Ya están hablando de que clases de educación televisiva para los niños, pero ¿por qué no comienzan por televisiva para los maestros? ¿Por qué no comienzan? ¿Por qué tiene que ser todo para los niños? O sea, el pobre maestro se ha vuelto como un Superman que tiene que aprender de todo, saber de ecología, democracia, sexología, matemáticas y además de televisión. O sea que es muy complicado ese tipo de cosas. ¿Cuántas manos tienes? No, yo pido. Por ahora, mientras no nos inventemos nada más en esta sociedad insegura que no puede uno compartir con nadie, el único lugar de encuentro que tiene el maestro con el alumno. O sea, de lo único que puede hablar un alumno con su maestro al tiempo es de lo que ven en televisión, porque ambos vieron eso. Ahora, no quiere decir que uno se vuelva un televidente como el niño, ni el niño un televidente como el maestro, sino que cada uno ponga en juego su percepción sobre eso y la dialoguen. Pero, ¿qué más queremos? Que en la escuela haya un elemento que antes se llamaba el entorno cultural, que era el elemento que juntaba maestro con alumno. Hoy en día la televisión lo es. Cuando me matan. La educación para los medios no sea vista solamente como entretenimiento o solamente como una especie de, como hacer la clase menos aburrida, o sea, hacer la geografía menos aburrida o hacer la matemática menos aburrida, o también la vieja idea de las ayudas audiovisuales, o sea, como una especie de uso muy instrumental. Aquí yo retomo a Guillermo Orozco, que ha hecho mucho énfasis en que
en que la educación para los medios se vea como una educación para transformar, en que realmente quisiéramos que el meter la televisión o el meter la radio al salón de clase sea una manera de que el niño se mire a sí mismo, mire su familia, mire el barrio, mire la ciudad, sea capaz de explorar la realidad en la que vive, piense el mundo del que hace parte, pero con una mirada muy crítica. Bueno, el principal temor fue cuando inicié utilizando la revista del periódico El Espectador Los Monos para enseñar a leer. Entonces pensé que pronto no iba a obtener el logro, que era de que las niñas aprendieran a leer. Entonces era mi primer temor, pero ya cuando se fueron dando los pasos ya vi que era una actividad muy lúdica, de que ellas encontraban con un instrumento que les llegaba a ella, muy recreativo. Entonces no era solamente ese encuentro con una letra muy simple, ¿no? Muy fría, sino ya eran letras que ellas iban a ver una conjugación para qué servía leer y escribir, y además se encontraban con otros niños que escriben para esa revista o que han hecho algo. Entonces era muy llamativo y eso las llamaba a ellas a que aprender, ¿no? A meterse, ¿para qué me sirve escribir y leer? Pero lo que más preocupa es el alumno. El padre de familia es receloso. El padre de familia piensa que los niños no deben ver televisión porque las telenovelas hacen daño, porque las películas de sexo o que tienen algunas escenas de sexo o de violencia son perjudiciales. Ese era mi pensamiento, porque además de maestro soy padre de familia. Y llegar a cambiar esa mentalidad llevó tiempo y todavía lleva tiempo. Hay cosas buenas para rescatar de las telenovelas, porque las telenovelas en el fondo muestran situaciones familiares, muestran situaciones cotidianas, muestran la realidad de un país. Entonces comentar, por ejemplo, con los niños Fuego Verde es hablar del problema de los esmeralderos en Colombia. Ver Café con Aroma de Mujer nos permitía conocer los problemas sociales de la región cafetera del país. Todavía hay viejos, de todas maneras existen los viejos, ¿no?, que creen que el muchacho puede ir de la casa a la escuela por un túnel que pase por debajo para que no se contamine en la calle, ¿no? Y entonces lo mandan en un carro blindado, en un bus, pero el muchacho tiene la calle en la casa con la televisión, la tiene metida en la casa, ¿no? Pero metida hasta el alma, pues, porque la televisión es la calle, y la calle es lo más maravilloso que haya. La calle es el espacio del otro, del que uno no conoce, ¿no? Del que uno tiene que respetar porque es otro y no más, no porque es el abuelo, o porque es el alcalde, o porque es el cura, no, porque es el otro, el ser humano, el espacio de los derechos humanos.